A emprender pues, sintonízalo en Radio Poli, los martes a las 7 de la mañana, con repetición jueves 6 p.m. y sábado 11 a.m. Espacio radiofónico para promover el emprendimiento y reconocer la vida de los graduados politécnicos. A emprender pues. ¿Qué está pasando en emprendimiento? Las novedades, convocatorias, encuentros y más en este espacio para su conocimiento. Aquí, en Emprender Pues. A través de Radio Poli. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Poli, la emisora del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Desde hoy arrancamos nuestras charlas acerca de todo lo que tiene que ver con emprendimiento empresarial. Entonces vamos a tener unos invitados a lo largo de este y el próximo mes, donde les vamos a hablar de las experiencias de nuestros emprendedores. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Sandra Ramírez, graduada del programa Contaduría Pública, y ella nos va a contar pues cómo ha sido ese emprendimiento, ahora ya empresaria, cómo ha sido esa experiencia de ser emprendedora y ahora empresaria, con una temática muy interesante que es todo lo que tiene que ver con educación sexual, y viene con un tema muy especial, es cómo emprender con libertad en la sexualidad moderna. Sandra, muy buenos días. Bien pueda. Buenos días, Álvaro. Buenos días, oyentes. Un gusto estar aquí y más para hablar sobre temas tan apasionantes, sobre todo lo bonito que es emprender. Y más que emprender, un tema que ha sido bastante cuestionado, bastante tabú en nuestra sociedad, por tener todas estas bases socioculturales que hacen parte de la sexualidad, donde vivimos en algo extremo a lo demasiado expuesto y también pues lo demasiado oculto, y pues todavía se siguen generando muchos vacíos, mucho miedo, mucha vergüenza y muchos mitos a través de todo lo que tiene que ver con emprendimientos y pues todo lo que tiene que ver con el tema de sexualidad. Sandra, antes de que arranques con ese tema muy puntual, yo quiero preguntarte cómo es que una graduada de Contaduría Pública arranca con este emprendimiento y también cómo pone al servicio y disposición ese aprendizaje de ser contadora pública del Politécnico Colombiano y cómo lo pone en práctica también ahora con su emprendimiento y ya con su empresa. Entonces el relacionamiento de ya siendo graduada de contadora pública ahora con lo que actualmente hace con su emprendimiento y ya su empresa y todo lo que tiene que ver con tu empresa como tal, el contenido de lo que vienes haciendo. El emprendimiento en prospectiva. A emprender pues. En el presente se sientan las bases para la construcción de futuro. El registro y análisis de la actualidad permite diseñar escenarios posibles y motivar las habilidades gerenciales de las nuevas generaciones para construir país. Emprendimiento en prospectiva. Es un tema, digamos, bonito. Como tú dices, sí, soy graduada de acá de Contaduría Pública, pero resulta que muchas veces estudiamos o realizamos una carrera profesional con bastantes vacíos, ¿cierto? Digamos que vamos más como al tema de qué es lo que genera plata, ¿cierto? Y más no lo que nos apasiona. Entonces, digamos que así nace como esa parte de la sexualidad. Era un tema que venía conmigo de hacía muchos años, incluso desde niña que empezó como la curiosidad mía con el tema. Siempre tuve como esa visión, pero nunca se me dio la oportunidad, ahorita hablábamos de este tema tabú. En mi casa no se hablaba del tema, todo era negado, todo era prohibido, todo era pecado. Entonces pues al decidir terminar
el colegio, pues debes de estudiar es algo que genere plata, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, claro, estudié contaduría pública, no me apasionaba, entonces empecé a buscar como ese propósito y misión de vida, como qué es eso lo que a Sandra le apasiona, qué es eso lo que Sandra le encanta hacer y pues qué es lo que la gente necesita, ¿cierto? Entonces, a través de como en búsqueda de esas respuestas, fue llegando, en búsqueda de esas preguntas fueron llegando las respuestas y pues las respuestas fueron esas, enfocarme a lo que realmente había venido acá y lo que realmente como que la vida me necesitaba y lo que sobre todo el mundo necesita, ¿cierto? Que necesita de mí. Hoy estaba necesitando mucho, hoy se necesita muchísimo de la educación sexual. Entonces conocí a alguien que tenía que ver o importadores de juguetería sexual, yo trabajando en una agencia de aduanas. Resulta que allá una vez me regalaron una caja con productos y con productos sexuales y pues realmente yo me asusté como, bueno, fue madre, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Tengo uno para mí, buscaré el como que más me guste, pero ¿el resto qué? Abrí la caja y pues más me demoré en abrir la caja que en la caja desocuparse con todos mis compañeros, entonces vi que ahí era como el camino y que la vida me estaba ubicando como por donde era. Cuando empecé a hacer eso, pues yo dije, bueno, por acá empecemos por acá y ya empecé a hacer reuniones. Yo dije, funciona es a manera más como de la parte presencial, personalizada, que en la parte, digamos, como en sí de negocio local físico, ¿cierto? Normalmente, hoy en día aún todavía se ve mucho que vemos por todos lados sex shop. Cada día hay más y más y más tiendas de estas, por todos lados ya vemos. Normalmente esas tiendas son muy vacías, a veces a la gente incluso le da pena entrar a ellas y son negocios que todo se vende a través de el internet, donde todo lo que yo compre sea discreto, empaques discretos, ¿cierto? Entonces yo que empecé a reunir gente en espacios cerrados donde se hablara de sexualidad y pues la gente conociera, no se hablara de sexualidad, la gente conociera la juguetería, ¿cierto? Empecé a ver necesidades en mí y también en los otros. ¿Y cuál era esa necesidad? Yo decía, no me apasiona vender un producto por venderlo, sino que es que está haciendo mucha falta de educación sexual. Y ahí fue como ese llamado, bueno, sos contadora pública. La contaduría no tiene nada que ver con el tema sexual, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, ¿qué oportunidad hay acá? ¿Cómo hago para ser educadora sexual si realmente acá no, pues mi profesión no se relaciona la una con la otra? Entonces, bueno, yo dije, no, pues no hay peor diligencia que la que no se hace, y empecé a buscar y digamos que así fui realizando como esos pasos y esos saltos. Lo primero que hice en México fue que me especialicé, pude hacer unos estudios sobre el counseling sexual. Un counseling es un consultor sexual. Y a raíz de ahí fui dando otros saltos a poder estudiar sobre el tantra. ¿Qué es el tantra? Es todo esto que tiene que ver con la sexualidad más energética, más espiritual, más de conexión. Luego del tantra pude estudiar lo que fue la educación sexual y la terapia, y pues ya teniendo oportunidades acá, abriéndose en muchas puertas, cerrándose en muchas, digamos como a niveles gubernamentales y institucionales, ya todo el mundo, bueno, ¿y tú eres médica o tú eres psicóloga? Entonces
se dio también la oportunidad, en este momento soy psicóloga en formación, entonces digamos que así fue como se empezó esto de divina sexualidad, de empezar a formarme para poder empezar a crear como esto tan bonito. Yo veo, escuchándote, Sandra, veo que de cierta manera de esa oportunidad de negocio, y no solo de negocio, sino de formar a aquellas personas que tienen ese tabú frente a la sexualidad, viste la necesidad también de formarte a nivel profesional en el tema para que detrás de no solo un juguete o una ayuda sexual y venderla y simplemente reunir a varias personas para hablarles de la importancia o de la necesidad puntual que estas personas tienen o requieren, sino también que veo que tuviste esa posibilidad de formarte como psicóloga, formarte a nivel internacional en todos estos temas puntuales para terminar de, por decirlo así, armar un paquete completo, no solo de conocimiento, sino también pues de esa formación académica, científica, que permite no solo poder vender el juguete o asesorar qué tipo de accesorio, por decirlo así, la persona lo necesita dependiendo de, sino también de formarla a nivel de educativa, donde encuentras, por decir, en las personas diferentes necesidades o problemáticas que incluso vienen desde niños. Desde infancia. Desde infancia. Y se vuelven una problemática que cuando ya la persona es adulta, pues viene con unos traumas de todo ese tema sexual, no, por decirlo así, no consensuado o no, porque muchas veces tanto en el colegio, en la escuela, en el colegio y en la universidad, pues no nos hablan del tema como debería de ser, simplemente, y me vas a corregir, los hijos de uno ya todos son las redes sociales donde encuentra la información de primera mano y no ni siquiera la información de primera mano del papá o la mamá. Muchas veces es de esas redes sociales inicialmente, y ahí es donde se crean una cantidad de situaciones que ahí te doy la palabra a ti, cómo es ese trance o cómo sería ese tema desde que el niño es niño ya en su adolescencia, y mirar cómo desde la casa, diferente a las redes, se puede hacer un tema de formación sexual. Claro que sí, mira, ese aporte que acabas de dar es supremamente importante, porque precisamente esto me llevó ahí, y yo siempre digo gracias Dios, porque por culpa de mi mamá estoy en esto, ¿cierto? Porque uno también culpa a los padres por las cosas buenas que le pasan, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, y como me pasó a mí, le pasó a muchos y aún sigue pasando en pleno siglo XXI, tú lo dijiste, el tema de redes sociales, medios de comunicación, ¿cierto? Y eso fue lo que yo hablé ahorita, esa parte que es demasiado expuesta, pero también está la parte oculta, ¿cierto? Entonces mira que vimos en esos extremos. Entonces, la parte de educación, ese acompañamiento de papá y mamá es básico y es fundamental en todos los seres humanos para poder nosotros llevar una vida mucho más constructiva, ¿cierto? Y sana en esa área. Y yo quiero de pronto agregarle ahí, antes de que sigas, sí. Papá y mamá en la casa. Sí. Pero también es un apoyo fundamental, porque tenemos una segunda casa que es nuestro jardín, nuestra escuela o colegio o la misma universidad, donde incluso en esas escuelas o colegios o universidades muchas veces ese segundo papá, que es el profesor quien nos está formando, uh-huh, también tiene ese cuento donde o no le ayuda mucho a hablarle a su alumno de estos temas puntuales, o simplemente hay algunos profesores que sí son muy abiertos y les gusta hablar del tema, porque no es solo que les guste, sino porque es un deber también, ¿cierto? Desde la parte sexual en los colegios y en el tema académico.
¿Qué puedes decir de eso también? Porque veníamos hablando del papá y la mamá, pero también esa importancia. Claro, y de hecho, Álvaro, para allá iba, ¿cierto? La primera instancia es papá y mamá, ¿cierto? O mamá o papá. Con quien nosotros somos educados, ese núcleo que hay de esa infancia. Claro, muy importante, viene ese jardín, viene ese colegio, viene esa universidad y vienen sobre todo sus amigos. Pero resulta que nosotros ¿con quién nos educamos? Con los amigos. ¿Con quién nos educamos en sexualidad? Desafortunadamente con los amigos y con el internet. Y el mayor educador sexual que ha existido toda la vida, porque aún sigue existiendo, es la pornografía. Todos aprendemos desde ahí, la mayoría, ¿cierto? Otros a través de las experiencias que otros les cuentan. Entonces es supremamente importante que tantos educadores, que es que yo soy profesor de matemáticas y no tengo por qué saber educación sexual. Claro, está tratando con niños, donde vivimos en un mundo, o bueno, en un universo que es diverso, ¿cierto? Aquí entramos con un tema bastante delicado, la diversidad, y esa diversidad que a veces no sabemos distinguir. Miremos que en los niños se genera, bueno, esto suena fuerte, pero se genera mucha crueldad que los niños aprenden desde la casa. Los niños hacen bullying a los amiguitos porque les ven ciertas actitudes sexuales o ciertas inclinaciones. Hay niños que desde que son muy pequeños se empieza a mostrar o se le empieza a notar como cositas, como si fuera gay, ¿cierto? O si fuera, digamos, como respecto a su sexo fuera algo diferente a lo que nos enseña como cultura y como sociedad a ver. Y pues son niños que empiezan a generar discriminación. Para los profesores es algo normal, hasta incluso hay colegios en donde se discrimina como desde esta parte. Entonces es muy importante, sobre todo para todos, absolutamente todos, exista una educación sexual integral como lo ha exigido, digamos así, la Sociedad Internacional de Salud. Entonces es supremamente importante, la OMS, es supremamente importante que se tenga como esa integralidad, en la sociedad sexual, que es un derecho y que pues como gobierno falta muchísimo, por eso siguen habiendo tantos tabú, por eso siguen habiendo tantas discriminaciones, por eso sigue habiendo tantas personas con tantos vacíos y pues rechazo incluso hacia su misma sexualidad. Ok, perfecto. Hay un tema importantísimo del que hoy nos trae acá, y es cómo aprender con libertad en la sexualidad moderna. Emprender. ¿Cómo emprender con libertad en la sexualidad moderna? Háblanos un poquito de ese tema. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con el tema actual de las universidades, y no solo de las universidades, del preescolar, porque es que ya hoy en día esto se ha actualizado tanto por las mismas redes, por los mismos contenidos, que ya desde pequeño se busca la metodología de cómo enseñarle el tema sexual a estos niños de jardín, kinder. Viene el colegio, pero viene un tema de la universidad, ¿sí? Entonces, háblanos un poquito de ese tema. Bueno, digamos que esto tiene que ver mucho con la libertad sexual, ¿cierto? ¿Y qué es eso de la libertad sexual? La libertad sexual, en pocas palabras, se puede decir que es cómo podemos expresar nuestra sexualidad sin miedo y sin discriminación, ¿cierto? Y es muy diferente ahí, Sandra. Libertinaje, okay, ¿cierto? Perfecto. Que sí, okay. Porque una cosa es muy, muy importante, eso que te lo leí, Álvaro, sí. La libertad sexual a libertinaje, ¿cierto?
La libertad sexual es como yo exprese mi sexualidad, ¿cierto? Sí. Y el libertinaje es el que rompe reglas en una sociedad. Toda sociedad tiene control social, ¿cierto? Donde dependiendo como la cultura, sus religiones, sus políticas, sus leyes, todo eso, nos programan ciertas, digamos, normas, leyes, donde nos dicen cómo debemos de comportarnos los seres humanos y hasta dónde llegamos, ¿cierto? Entonces, aquí se confunde mucho eso, porque el libertinaje no es que porque yo sienta una libertad o tenga un derecho a la libertad sexual, porque la libertad sexual es un derecho humano fundamental, voy a salir desnudo o voy a hacer, digamos, el amor en un parque con mi pareja o me voy a masturbar en cualquier sitio público, ¿cierto? De hecho, mira que el año pasado el municipio realizó una campaña muy bonita sobre mastúrbate. Y fue una campaña que generó mucha polémica y muy malos entendidos, precisamente eso por el mastúrbate, ¿cierto? ¿A qué estaban invitando a las personas? Porque lo que es el tema de la masturbación tiene muchos beneficios importantes en los seres humanos. Y realmente esto generó mucha confusión en muchas personas y yo digo una cosa, o sea, para lanzar ese tipo de programas, porque es muy chévere, es muy bonito y una iniciativa muy chévere, lo primero que tenemos que hacer es educar a las personas y no dejar a las personas como toritos sueltos, ¿cierto? Porque definitivamente no saben a dónde va. Entonces, ¿cómo es emprender? Mira, hoy hablamos de un mercado sexual que es muy abierto en muchas cosas. Está lo que son las sex shop, vemos también lo de webcam, cada día se abren más negocios de eso, ¿cierto? Hay personas que también hacen para los niños, en peluches, un pene, una vagina, o sea, mejor dicho, todo el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. ¿Para qué? Para enseñarle a los niños a hablar con derecho propio, con sus nombres, no por decirle a su pene pipí, como nos enseñan en la casa, o el pajarito, no, lo que es, que lo conozcan tanto niñas como los niños, de ambos sexos, ¿cierto? Y pues realmente hoy se ve también esto, hay negocios de lencería erótica, hay negocios de cosmetería erótica, hay infinitos negocios que hasta incluso aquí no hay club swinger, o yo ya había hablado de los clubs, ¿cierto? No. Bueno, realmente hay mucho tipo de negocio que hoy en día, digamos, como que se ve las oportunidades de poder emprender en él. ¿Qué nos hace falta en este tipo de negocios? Dependiendo de la característica, ¿cierto? Yo ahorita te hablaba de una libertad sexual y es una libertad de yo poder entrar a una tienda, tenga un buen asesor y libremente me puedan decir qué requiero, qué necesito y cuáles son mis necesidades, ¿cierto? Es lo mismo cuando una persona va a un swinger, que vaya allá a esos sitios libremente y ahí sí puede expresar su sexualidad en lo que llamamos libertinaje, de acuerdo a sus principios y a sus necesidades, porque para todo hay como un momento y hay como una circunstancia y hay un sitio, ¿cierto? No sé si también te diste cuenta que hace como un año y pico, creo que en diciembre hizo un año, que también en Provenza hubo un escándalo, porque una chica con un chico salieron semidesnudos por la calle a generar un fetiche sobre el exhibicionismo y fetichismo. Entonces, si se tiene una buena educación sexual, si se comprende qué hay a través de eso, pues yo creería que viviríamos como en una sociedad mucho más libre y mucho más tranquila. Eso sí, teniendo en cuenta como esas normas que hay, porque primero se cumplen leyes que deben ser consensuadas, que cualquier tipo de práctica se debe realizar con personas adultas, ¿cierto? Y sobre todo cuidar mucho de los sitios públicos.
Bueno, escuchándote acá, ¿crees que te hago la pregunta a ti, todas estas posibilidades de todo lo que acabas de hablar, ¿crees que es una forma de que las personas, sea la que sea, exprese de pronto algo que del cual no se le fue formado desde pequeño, y que eso ayuda a que de cierta manera busque lo que no ha encontrado, o eso que no ha sentido, eso que ha querido explorar pero que no lo ha podido hacer, en una sociedad que lo aleja, lo limita a uno? Uh-huh. ¿Crees que esa puede ser o es una alternativa para todas aquellas personas que puedan actuar con libertad eso que quieren expresar y que no han sentido y que lo quieren vivir ahora, incluso ellos o con sus parejas? Claro, te refieres al tema de lo de Provenza. Y a todo lo que vienes hablando, los bares swinger, sí. Todas estas opciones que actualmente hay para las personas. Claro que sí, Álvaro. Mira, es que a través de esto hay mucho desconocimiento, ¿cierto? Ahorita hablaba de normas, ¿cierto? Lo que debe ser consensuado, lo que tenemos que cuidarnos, qué hay dentro de nuestra sociedad a nivel de leyes políticos, ¿cierto? Y sociales. Primero, tener como en cuenta eso, ¿cierto? Que es fundamental. La otra es que todas las personas tenemos gustos, preferencias, tenemos fantasías, y las fantasías son buenas, sí, porque es lo que nos hace a nosotros, digamos, como vivir o expresar nuestra propia sexualidad, entendiendo que sexualidad es todo, ¿cierto? La sexualidad es global, la sexualidad no es una relación sexual, ojo, porque ahí también hay mucha confusión. La sexualidad es una sonrisa, la sexualidad es una caricia, es un abrazo. Entonces, cuando nos encontramos, cuando expresamos y vamos a estos sitios y cumplimos nuestras fantasías, está bien. Voy a una sesión porque me antojé de un traje, de un producto, no sé, de cualquier situación. Voy a un swinger porque quiero explorar, quiero ensayar. Pero aquí empieza como esa parte que nos hace falta, no por moda, sino porque realmente lo quiero, lo siento, y que a nivel mental, física y emocionalmente estoy preparada o preparado para enfrentar, digamos, como este tipo de situaciones. Porque también vemos que está muy de moda, o no de moda, tú me corregirás, el tema de las relaciones abiertas. Sí. Donde yo tengo mi pareja y mi pareja que quiero, respeto, vive conmigo, vivimos en el mismo techo y compartimos, acepta de que yo tenga una relación con otra persona diferente. O que tríos también. Exactamente, ¿cierto? O que de cierta manera, como pareja, esposo y esposa, quieran entre los dos vivir nuevas experiencias y todas estas alternativas de accesorios, poderlos utilizar con mi pareja. Sí. Pues no sé, explícanos ahí de pronto un poquito de tema. Listo, mira, esto que estás hablando de lo de las parejas abiertas, digamos que es un tema bastante complejo, ¿cierto? Yo ahorita te hablaba, ojo, sucede mucho que hay quienes quieren que lo hacen por moda, porque mi vecino o mi amigo fue y dijeron que la experiencia es súper genial, ¿cierto? Ahorita les hablaba que eso requiere una preparación primero educacional, sexual, ¿cierto? Y también requiere preparación psicológica y física, ¿cierto? ¿Por qué? Por mi cuidado personal, mi cuidado en cuanto a la salud sexual, ¿cierto? Que sabemos pues con el tema de las transmisiones sexuales, el uso del preservativo, que es tan difícil que alguien realmente lo incremente en una relación sexual, llámese la que tiene o los extras, llamémoslo así. Entonces es muy importante cuidarnos de esas y estar preparados de estas situaciones y pues estar preparados para el tema. ¿Por qué? Porque se crean
conflictos a nivel personal y también se crean conflictos a nivel de pareja porque creemos que lo que nos está haciendo falta lo vamos a conseguir a parte exterior. Hay quienes sí lo hacen de una manera abiertamente y no tienen problema, por lo que yo te decía, están preparados y eso les gusta, ¿cierto? Pero esto no es por ensayar, o sea, primero nos tenemos que asesorar, qué es lo que queremos encontrar, qué es lo que necesitamos como pareja y no irnos sueltos a visitar estos sitios donde en vez de unir más la pareja, lo que nos va a hacer es separar. Porque se van a encontrar muchas controversias y empiezan a generarse reproches y esto realmente necesita unos acuerdos. Ok, y como en todo, sí. Hay unos actores, los actores académicos, religiosos, políticos. Sobre todo la parte moral, exactamente. La moral. ¿Cómo podríamos incluir o cómo intervienen estos actores en este tema de la sexualidad moderna? En la iglesia, todas estas entidades que en su momento incluso las universidades con sus mismos incluso profesores profesionales que algunos no están de acuerdo con que se hable o se muestre algo que tenga que ver con eso y que lo vean de manera grosera, no adecuada, etcétera, etcétera. Y ahí empato enseguida con la siguiente pregunta que te voy a hacer. Pero ¿cómo ves ese tema y la sexualidad moderna con todos estos actores? Bueno, mira, yo ahorita en principio también hablaba de que la sexualidad tenía 3 aspectos, ¿cierto? Biológicos, psicológicos y socioculturales. Y esto que me estás preguntando son los actores socioculturales, que aquí entra lo político, lo religioso, ¿cierto? Hablamos de una sociedad en general que genera controles, ¿cierto? Genera control en una sociedad. Y digamos que estos actores, ¿cierto? Han sido quienes han perpetuado como esos mitos que se han generado en la sociedad, pero que a la vez vivimos también en una doble moral, y esto es fuerte, ¿cierto? Doble moral porque, mira, son actores que intervienen en prohibiciones, ¿cierto? No generar una buena educación sexual. Educadores sexuales hay bastantes, no, educadores hay muchos, pero en sexualidad pocos, ¿cierto? Ahorita les hablaba que es una norma, es una ley y pues el gobierno nos debe eso, ¿cierto? A nivel religioso, muchas prohibiciones porque todo es pecado, ¿cierto? Hoy en estos días, y creo que por ahí va a salir un programa donde estuvieron entrevistando al Papa Francisco sobre este tema de la diversidad, sobre todo lo que ha generado esos escándalos en la misma iglesia, la diversidad sexual, la homosexualidad, o sea, hablamos de todo, o sea, la bisexualidad, todo. Y pues es un tema que ojalá lo veamos porque es muy interesante cómo desde esa perspectiva, sobre todo ese actor religioso que han hecho tanto daño a la sociedad, donde se ha prohibido y que a través de esas prohibiciones empieza a generarse muchos problemas. Yo las llamo las enfermedades de transmisión sexual mental, que es el miedo, la culpa y la vergüenza, donde se genera siempre, ¿qué es lo que genera siempre ese tabú? ¿Qué es lo que nos cierra como esa brecha para que una persona cierre su cuerpo, cierre su sexualidad y la viva a una manera como muy escondida, muy, muy íntima, porque de hecho la sexualidad es íntima, ¿cierto? Es tuya. O sea, en tu vida uno dice, es que es mi intimidad. Claro, nadie tiene derecho a obstruir tu intimidad, pero que más que desde la parte íntima con conciencia, la vivas desde la parte íntima con miedo.
Entonces todos estos factores influyen mucho porque se deben de, digamos que debería ser un equipo donde se generen y abran esta parte de lo que es realmente lo que se necesita es educar para poder abrir todo este mercado tan abierto que hasta incluso para vender un tinto, si esté bien en los medios de comunicación, porque es lo que genera dinero, con una chica, digamos así, de cierta manera, semidesnuda. Pero que en un parque esté andando una persona semidesnuda, eso es un problema. Entonces ahí es donde yo te digo la parte de la doble moral, ¿cierto? ¿Qué le conviene a ese gobierno o qué le conviene a esa sociedad a través de lo que genere como liquidez? Bueno, hay algo muy importante porque detrás de todo lo que tiene que ver con asesoría en accesorios, que de cierta manera supla una necesidad sexual a las personas, sea la que sea, ¿qué hay detrás de eso en cuanto a lo que tiene que ver, con las experiencias que has tenido acá en el Politécnico? Es precisamente, primero es tu casa. 2, hemos tenido la posibilidad de Fomento Empresarial de invitarte a que estés mostrando todas esas posibilidades a través de un stand. ¿Qué vemos siempre? Vemos unos accesorios, pero ya estamos viendo aquí qué hay detrás de todos esos accesorios, que es un tema netamente académico desde la parte sexual. ¿Cómo ha sido la experiencia? Quiero hacerte 2 preguntas. ¿Cómo ha sido la experiencia como emprendedora o empresaria ya con tu empresa frente a lo que es la asesoría de lo que tiene que ver con un accesorio para estas personas? ¿Cómo les ayudas? ¿Cómo les has ayudado? Pero adicional a eso, ¿cuál ha sido la experiencia de que las personas vean, pasen y miren tus productos, se te acercan, te preguntan, los asesoras, estudiantes, egresados, profesores, de todo? ¿Cómo ha sido esa experiencia, tanto en lo empresarial como en lo académico, en lo que tú haces? Sabes hacer que es un tema de educación sexual detrás de esa mesa con unos accesorios. Cuéntanos. Bueno, sí, la experiencia realmente ha sido fascinante, como es de bonito, y también tiene 2 caras, ¿cierto? El miedo, la pena de acercarse muchas veces, y la otra ha sido de el recibir. Es una asesoría muy bonita porque alguien llega por un producto y resulta que no se va con un producto, sino que lleva de pronto varios, o incluso no necesita el producto, ¿cierto? Alguien me podrá decir, hey, pero vení, es tu producto, tú vendes, debes de venderle de alguna manera, ¿cierto? Entonces, yo siempre les digo a las personas, esta persona necesita es otro tipo de digamos, como de trabajo, digamos, hablemos de una consulta, un trabajo más desde la psicología o un trabajo más desde la parte médica, ¿cierto? Yo no le puedo vender a una persona un producto que médicamente, biológicamente o fisiológicamente le vaya a hacer daño, y por eso llegan donde mí, porque se van con una muy buena asesoría de qué es lo que necesito y esto para qué me va a servir y qué me va a llevar a lograr. En el tema de la sexualidad, en el tema de la juguetería sexual se ha generado mucho ese tabú de miedo de ir a explorar y a ensayar, porque la pornografía ha dañado todo, nuestra educación sexual, y más en esto. Los juguetes sexuales los empezó a integrar la pornografía, y resulta que los juguetes sexuales son antiquísimos, vienen de la época victoriana, cuando existió una enfermedad en las mujeres que se llamaba histeria. ¿Qué pasaba ahí con esa parte de la histeria? Que era que las mujeres en esa época eran muy frustradas sexualmente. Entonces, hombres sus esposos que no las complacían, ¿cierto?
o mujeres que se quedaban solas y pues realmente nunca pasaban años sin experimentar un orgasmo. Resulta que un médico iban donde un ginecólogo y él de cierta manera les hacía un masaje pélvico genital, y pues veía todo el beneficio que la mujer mentalmente y físicamente le generaba como ese alivio, o era la solución a esa patología de la histeria. Y él terminaba, su consultorio se llenó tanto de gente, de mujeres satisfechas y que salían felices, sin problema de histeria, que él terminaba con problemas en sus manos, y un profesional con el que él trabajaba dijo, no, pues inventemos un aparato. Y con un amigo de él que era como eléctrico, se inventó el primer vibrador, que era una cosa grande, que lo pueden buscar sobre esta enfermedad, histeria. Incluso hay una película muy bonita de esa época, y era un vibrador súper grande que hasta incluso la misma reina de Inglaterra, o sea, las mujeres allá más de la alta lo podían obtener. Y así se empezó, o sea, la juguetería sexual es terapéutica. ¿Y por qué se creó tanto miedo y tanto tabú en esto? Porque la pornografía, ¿qué hizo? Explotar el mercado. Dijo, esta es la oportunidad. Entonces, claro, ¿qué siempre nos ha generado la pornografía? Esa barrera, ese tabú, ese miedo. Entonces, el emprender ahora con esto, que es mi experiencia, que muchos se acercan, primero sin conocimientos, sin experiencias, con una falta de educación, y cada persona con una necesidad distinta. Entonces es muy bonito donde se ve esa parte de donde se escucha como el rechazo, pero ven, quiero aprender. Donde he tenido también personas que hablan negativamente, se acercan a mi stand desde la parte negativa, pero se van como, ¿qué es esto? ¿Es en serio? Yo no conocía esto. Wow, qué rico aprender de esto. Entonces, y de hecho, muchos, y tú has visto que mi stand a veces es así, a explotar de gente ahí. ¿Por qué? Porque estoy hablando con alguien de un tema y se genera ahí mismo, ahí como, yo también quiero escuchar, yo también quiero ver, yo también quiero aprender, ¿cierto? Y pues también está como esa parte negativa donde, qué horror, porque esto acá, ¿cierto? Entonces ha sido una experiencia, digamos que a nivel general, tanto acá en mi casa en el Poli, como también en otros sitios donde he estado, que realmente para mí es grande, enriquecedor, más oportunidad. Y es esa oportunidad de que las personas crezcan en esta área. ¿Consideras que acá en el Politécnico debería haber algo del tema de sexual, todo el tema de educación sexual a través de una materia, un programa, una conferencia, un programa, donde hablemos un poco más de estas temáticas, diferentes temáticas que permitan de cierta manera a la comunidad politécnica, estudiantes, graduados, profesores, jubilados, etcétera, etcétera, administrativos, conozcamos un poquito más, porque es que a veces uno desconoce el tema, y como uno desconoce, pues uno muchas veces o se asusta o no, o le da pena, se siente raro, se siente incómodo, pero es por eso mismo, porque no tenemos la suficiente conocimientos o herramientas. Exactamente, que me permita poder estar un poquito más actualizado en esos temas, porque el tema de hoy precisamente es ese, la sexualidad en esta era moderna. Sí, Álvaro, mira, es una oportunidad, no solamente el Politécnico, todas las instituciones educativas, padres, escuelas, existen incluso con las escuelas de padres, también deberían de ser educados, o sea, es una educación que hace falta, no porque se estudie contaduría. Mira que se habla hoy mucho en cada carrera tenemos, entre comillas, las tales materias de relleno, ¿cierto? Porque dentro de esas materias de relleno, así para un ingeniero necesita
educación sexual. Nada que ver la ingeniería con la educación sexual, como que no, claro, es un derecho humano fundamental, ¿cierto? Entonces, claro que sí. Bueno, ahora digamos que a nivel, de acuerdo como a los programas, esto no es permitido, no sé, puede decir la universidad, no, esto no cabe. Entonces, obvio, ¿por qué no? A través de los fomento cultural, hoy existen mucho estos grupos que se constituyen de identidad, de género, ¿cierto? De diversidad, sí. A través de ellos empezar a generarse estos programas, ya, bueno, listo, no cabe dentro de la materias o entre cada programa educativo, listo, pero entonces abrámoslo a nivel general, donde quepa el que quiera realmente recibir esta parte de educación. Sandra, un mensaje ya para que terminemos, un mensaje para no solo la comunidad politécnica, sino para toda la sociedad, sí. Frente a este tema muy puntual. Claro que sí, mira, pues el mensaje es que como sociedad nos falta mucho por trabajar en este tema de educación sexual, por conocer un poquito que hay, no lo veamos desde la parte negativa, sino que vamos a conocer un poco qué hay detrás en la parte que es oculta, ¿cierto? No veamos lo expuesto, salgámonos un poco de la pornografía y de lo que nos ha hecho daño, sino vámonos para esa parte oculta. ¿Qué es esa parte oculta? Esa parte que desconocemos, esa parte educacional, esa parte donde hoy vemos tantos delitos contra la libertad sexual. Estamos hablando sobre temas de abusos, acosos, y hoy se hacen muchas campañas precisamente por ese desconocimiento. Entonces es importante ir a estos sitios, conocer, aprender y sobre todo educarnos para poder empezar a sacar todos esos limitantes políticos, religiosos, familiares, culturales, pues que se ven a través de a través de cada persona en nuestra sexualidad, sabiendo que es algo tan bonito y tan hermoso, y que aprendamos a conocer que cuando hablamos de sexualidad es todo lo que hacemos y no tiene nada que ver con genitalidad. Ok, hoy estuvimos con Sandra Ramírez. Sandra, muchísimas gracias por invitar a esta charla de actualización en todo el tema de académico, en todo el tema sexual. Y quiero recordarles a los oyentes de que este es el programa de A Emprender Pues, de Fomento Empresarial, coordinado por William Guerrero, y quien les está hablando, Álvaro Ortega, como apoyo a este proceso y a este programa, donde lo que queremos es apoyar y queremos asesorar a todos los emprendedores que tienen una idea de negocio y pues que quieren formalizarse ante una cámara de comercio de manera legal. Sandra. Álvaro, también es importante decirles a los oyentes que nos puedan seguir por las redes sociales y quieran aprender un poco más y ampliar sobre el tema de sexualidad, lo pueden hacer a través de Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales sobre @divina.sexualidad. Ahí van a encontrar temas bastante educativos. Ok, y por ejemplo, ¿qué temas tenemos ahí que tengas ahí ya organizados? En las redes sociales hay de todo. ¿De todo? Sí, okay. de todo. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra. El Politécnico Colombiano JIC presenta A Emprender Pues. Espacio radiofónico de la Vicerrectoría de Extensión. A Emprender Pues, las voces de los graduados y del fomento empresarial. Realizadores Luis Ovidio Rivera, William Guerrero y Álvaro Ortega. Asesor periodístico Ancísar Vargas. Líder de Radio Poli, Control Master Jairo Sea. Acompáñenos a Emprender Pues. Somos calidad académica y humana.
Estás escuchando Radio Poli, la emisora cultural del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid.